Somos de la Universidad Tres Culturas y hoy vamos a comenzar este viaje por el tiempo para conocer las culturas mesoamericanas, a los aztecas, olmecas, mayas, teotihuacanos y zapotecas. Acompáñennos. Donde explicaremos su economía, religión, educación y estructura social de nuestros antepasados. Comenzamos con los aztecas, o también conocidos como mexicas, que fueron una civilización que existió de 1325 a 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Tenían una religión politeísta. Algunas de las divinidades más importantes para esta cultura estaban asociadas con ciclos solares o con la agricultura. Así es, se le consideraba el pueblo más religioso de Mesoamérica. Tenían grandes celebraciones en honor a sus dioses y muchas veces sacrificios humanos. ¿Pueden creerlo? Sus dioses principales eran Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc y Coatlicue. Su estructura social estaba conformada por el tlatoani, que era el rey, la nobleza, gente popular, grupo de otras culturas e individuos marginados. La mayor parte de su economía y del comercio se basaba en el trueque. Había dos tipos de escuela: el Calmecac, en donde asistían generalmente los hijos de los nobles y su enseñanza era más intelectual para convertirse en dirigentes militares, y el Telpochcali, en donde acudían quienes no eran hijos de los nobles y su enseñanza era más de tipo político, militar, de caza o agrícola. Ahí estudiaban también los futuros guerreros, quienes tenían un papel muy importante en la sociedad mexica. Y pues bueno, la segunda cultura de la que hablaremos es la cultura madre de las civilizaciones mesoamericanas, la cultura olmeca. Esta cultura fue la primera que fundió las sociedades y centros urbanos. Los olmecas comenzaron con las prácticas culturales y religiosas. También eran de religión politeísta. Sus deidades se relacionaban con hechos comunes de la vida, como la cosecha de la lluvia, del sol y la muerte. Un dios muy importante de esta cultura fue Huehueteotl, que era el dios del fuego y que era representado en una mezcla de jaguares, serpientes y aves. Esta sociedad se estructuró de la siguiente manera: los jefes o sacerdotes, los ingenieros arquitectos y escribas, los curanderos, escultores y comerciantes, y por último, los agricultores productores y directos. Ellos comerciaban por medio del trueque. Los olmecas se dedicaban a una variedad de actividades. Por ejemplo, los hombres cazaban y las mujeres realizaban actividades hogareñas, moler, cultivar y preparar los alimentos. Los mayas. Los mayas se destacaron a lo largo de 2 milenios en numerosos aspectos, como su escritura jeroglífica. Eran de religión politeísta y adoraban a los dioses relacionados con la naturaleza. Sus deidades estaban ligadas al calendario y a la astronomía. Sus dioses más importantes eran Hunabku, Itzmana, Kukulkan, Kinich Anau y Chak. Así es, su economía se basaba en la agricultura de la caza, la pesca y el comercio entre ciudades. El comercio estaba representado por venta de cuero, cestas, tejidos, cerámica, miel, cera, peces, carne de venado, sal y hasta diferentes tipos de armas. La estructura social era el jefe de gobierno maya como el sacerdote, después le seguían los nobles, los plebeyos y los esclavos. Alerta, es momento de la primera pregunta. ¿Cuál se consideraba la cultura madre? Sí, la cultura olmeca, que se caracterizaba por las cabezas colosales. Muy bien, chicos. La educación maya enfatiza sus creencias, costumbres y conocimientos, diferenciando puntualmente el papel desempeñado por género, que estrictamente debía cumplirse. Ahora vamos con la cultura teotihuacana. Es una de las culturas precolombianas más misteriosas del continente, cuyos orígenes de aparición constituyen el debate entre los estudios. Su religión era politeísta. Sus dioses más importantes fueron tomados como de culturas anteriores, como Tlaloc, Huehueteotl y Quetzalcóatl. Su estructura social empezaba por el sacerdote, le seguían los nobles, los comerciantes, los artesanos y campesinos y al final los esclavos. En su educación tenían un sistema de numeración que se basaba en puntos, rayas y era el mismo sistema de sus antecesores olmecas. La estructura social era organizada de forma jerárquica y más compleja, sin embargo, la religión ocupaba un centro en el gobierno. Su educación se generó en el hecho mismo de la convivencia y en la visión del mundo natural, que les permitió tener una idea clave de su realidad y de la dependencia de su vida. A pensar, última pregunta. ¿Cuál era la moneda de los zapotecas? ¿Maíz o el café? Las culturas mesoamericanas.